Bueno, José, y seguimos con otros. Con un tema que viene generando bastante preocupación, que tiene que ver con la situación de personas que están enfermas con una neumonía. No se sabe el origen de esta neumonía, al menos hasta ahora. Y vamos a hablar de varios temas de salud. Lo vamos a hacer con el ministro de Salud de la provincia, con Luis Medina Ruiz, a quien le agradecemos por su tiempo. ¿Qué tal, ministro? ¿Cómo le va? Buen día, doctor. Bienvenido. Muy bien, por suerte. Le vamos a pedir si nos pueden subir un poquito el retorno porque lo escuchamos bajito. Sí. Pero bueno, ministro, le queremos consultar fundamentalmente, hay mucha preocupación por el tema de la neumonía bilateral. Tenemos entendido que falleció otra persona que estaba con un cuadro de este tipo. Le queremos pedir qué novedades hay, si hay novedades de los resultados enviados al Malbrán, en qué situación está esto. En primer lugar, no sé si me escuchan mejor ahí. Ahora sí, perfecto. Bien, sí. Bueno, en primer lugar, quiero llevar tranquilidad a ustedes, a la comunidad, que no hay ningún riesgo epidemiológico ni sanitario en la provincia. Lo que ocurre es que ustedes hagamos un poquito de memoria. En enero, nosotros detectamos en nuestros hospitales, en el Hospital del Este fundamentalmente, a un paciente, un compañero, un enfermero, que lamentablemente luego falleció, con una neumonía a la que no le encontrábamos en ese momento la causa etiológica, y que llevaba más de 10 días enfermo y que había ya estado atendido en distintos lugares. Bueno, cuando ocurre eso, nosotros tenemos una vigilancia estricta, muy estricta, que es lo que a mí me permite darle confianza y transmitir esta confianza a nuestra sociedad, a nuestra pueblo, a nuestra provincia, con respecto a la vigilancia que hacemos de qué germen se trata cuando vemos una persona que está grave y que tiene, por ejemplo, en este caso, la neumonía bilateral. Bueno, empezamos a buscar y encontramos 4 enfermeros más del mismo lugar, ¿verdad? Bueno, todos habían evolucionado, ya tenían su evolución, y comenzamos a investigar, y lamentablemente no hemos podido detectar todavía el germen causal de esta neumonía en estas 5 personas, en estos 5 enfermeros de la misma institución, que es la institución de cardiología. Bueno, a partir de aquí, nosotros ¿qué hacemos? Investigamos hacia atrás, prácticamente 15 a 20 días, 30 días para atrás y hacia adelante. A ver si había alguien con las mismas características, porque tenemos que buscar y descartar cualquier etiología. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? A ver, la neumonía bilateral, la neumonía es una enfermedad muy común, que para las personas grandes, hablar de neumonía asustaba, porque la neumonía prácticamente, en un gran porcentaje de las veces, llevaba a la muerte. Pero eso cambió con la llegada de los antibióticos. Ahora, cuando hablamos de neumonía bilateral, la neumonía bilateral es una enfermedad donde te afectan los 2 pulmones y a veces en distintos focos. Siempre es grave. Y esto lo empezamos a hablar, sobre todo con el COVID, donde a todos los pacientes que tenían COVID o le hacíamos radiografía y casi siempre prácticamente le hacíamos tomografías. Y veíamos las neumonías bilaterales. Bueno, en este caso, fuimos nosotros los que hemos detectado el caso y fuimos nosotros los que pusimos en comunicación a la sociedad, al sanatorio, a la comunidad y, por supuesto, al Ministerio de Salud de la provincia, de la Nación. ¿Qué ocurre muchas veces, lamentablemente? Casi todos tomamos antibióticos cuando comenzamos con una enfermedad. La mayoría de las veces, cuando consultamos al médico, en forma empírica, en base al germen que está circulando, le da un antibiótico, y eso lleva a que el germen que estaba causando la enfermedad desaparezca y no pueda ser detectado. Yo le cuento un ejemplo. Yo tuve COVID por segunda vez. Al 6º día yo ya no tenía presente el virus. Si yo hubiese tenido una neumonía el 8º o 9º día, y bueno, me fallezco, no tenía causa encontrada, pero no era porque no era COVID. Y recordemos que en enero había un brote, estábamos en el pico prácticamente de COVID, con 900 casos, al fin de diciembre, principio de enero tenemos 900, casi 1000 casos por día. Así que la situación está controlada. De pronto aparece esta entidad, que es la neumonía bilateral de origen desconocido, que es una entidad frecuente, desgraciadamente, porque ataca sobre todo a las personas que están con vulnerabilidad, o cuando el germen es muy fuerte, muy virulento,
sea la bacteria o el virus, y sobre todo a personas que están en respirador. Claro. Pero eso lo causa, esta neumonía lo producen bacterias, virus, hongos, y en este caso, y en muchos casos se detecta, por ejemplo, el caso de Daniel está detectada la causa que produjo la neumonía bilateral, que eso ¿Qué fue? Primero y por supuesto. ¿Cuál fue la causa del caso? ¿Usted se refiere a la muerte de este señor Mejuto? Sí, pero eso nosotros queremos respetar el dolor y queremos respetar el momento que están pasando. Eso tiene que haber una comunicación en tranquilidad de los servicios de salud con la familia. Y luego, bueno, nosotros si es necesario lo comunicaremos, ¿verdad? Doctor, hay instancias, hay instancias de diagnóstico que son momentos. Si yo tengo un cuadro respiratorio hoy y consulto, habitualmente el médico se maneja en base al virus o a la bacteria que está circulando. Ustedes recuerdan cuando nosotros decíamos un resfrío en este momento es COVID, un dolor de garganta es COVID, era el virus que estaba circulando. De pronto ya podría ser COVID o podría ser gripe. Claro. Porque ahí estaban los dos circulando. Hoy estamos con 16 casos de COVID, menos del 6% de positividad. Hemos colocado más de 3.800.000 dosis de vacuna. ¿No? Doctor, lo que pasa es, ministro, perdón que lo interrumpa, pero lo que pasa es que uno tiene, el año pasado se produjeron estos casos de legionela en el Sanatorio Luz Médica que generaron varias muertes. Pocos meses después empiezan a aparecer estos casos en el Instituto de Cardiología, hay sectores como los enfermeros que también muestran preocupación por otros casos similares en otras instituciones. Entonces, esa situación genera como cierta inquietud porque uno dice, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Tienen relación? ¿Puede ser legionela? ¿Puede no ser legionela? ¿Tiene relación lo que pasó en Luz Médica con lo que está pasando ahora? Déjame agregarte una cosa, José. La forma, por lo menos lo que se vio de cómo actuó el Ministerio de Salud en su momento con lo que fue Luz Médica y ahora, quizás son distintas y se pregunta uno, bueno, y por eso la duda, ¿no?, de la gente y de los familiares, porque a lo que apuntan es cómo prevenirse, muchos de ellos. Mire, nosotros nos ponemos siempre en lugar del familiar, de la persona enferma y de nuestro personal, por supuesto. Es el lugar que ocupamos. Y ustedes fíjense que somos nosotros los que detectamos y somos nosotros los que actuamos. En el caso de Luz Médica se trató de una situación totalmente diferente que rápidamente hemos podido detectar, que era la legionela. Se tomaron las acciones que creemos que fueron oportunas y fuimos nosotros los que comunicamos. Y era para ver que había novedades. En este caso, en este segundo caso, no hemos detectado la legionela. De todos modos, se han tomado todos los recaudos con el sanatorio como si fuese legionela y no han aparecido más casos relacionados a los pacientes. Pero es lo primero que tenemos que hacer. ¿Y las muestras que han enviado al Instituto Malbrán, doctor, cuándo van a llegar? ¿Qué es lo que se espera conocer con esos resultados? ¿Cuántas son? Bueno, son decenas de muestras, porque se envían muestras y ellos tienen un protocolo donde estudian primero lo que nosotros hicimos, como FilmArray, por ejemplo, luego hacen secuenciación, buscan incluso hasta nuevas variantes o nuevas posibilidades del virus COVID, y luego empiezan con muestras de ADN, que eso es lo que están haciendo en este momento. Hasta ahora, que en realidad que sea negativo tampoco es malo, porque peor sería que tengamos un germen nuevo que está circulando y se está estudiando con la máxima complejidad. El tema es que, de no aparecer, queda la conjetura de que estos pacientes han recibido antibióticos previamente o estamos en la ventana, fuera de la ventana de la detección del virus de COVID, por ejemplo. Como para dar un ejemplo. ¿Qué significa? Acá lo importante es la evolución de las personas. La evolución de las personas. Nosotros estamos por detrás. Yo le cuento. De cada paciente, incluso tratándose de personal de un sanatorio privado, nosotros nos encargamos de estudiarlos con tomografía y laboratorios completos de sangre, de laboratorio, de seguirlos telefónicamente desde la parte pública. Incluso tratándose de un sector privado, porque nosotros nos ponemos en lugar de tenemos la capacidad de hacer diagnóstico, y quizás nosotros el problema que hemos tenido es la comunicación
salir en la comunicación oportuna. Yo tengo un problema de salud que me ha impedido estar presente y yo le pido disculpas que no pude estar el lunes y otros días. Pero hemos tenido un problema en la salida de comunicación para tranquilizar a la comunidad y tranquilizar a nuestro personal de salud, ya sea público y privado. Porque de pronto aparecen personas que empiezan a preguntar o a dudar. Creo que es válido y es lícito, pero la idea es que nosotros siempre vamos a decir la verdad, es la conducta que siempre nos caracterizó, porque no se puede hacer de otra forma. Doctor, con la verdad, sí, nos duela o no, o sea, agradable o desagradable. ¿La legionela está descartada en este caso? En este caso no todavía, porque faltan algunos estudios, pero los pacientes por lo menos no se ha dado con esa característica. Ah, bien. Pero no hemos descartado. Nosotros siempre hacemos un estudio, incluimos todas las personas, incluso los familiares, incluimos por ahí personas que tenemos dudas, pero los incluimos y después al último hacemos un estudio retrospectivo y decimos fue o no fue, o hay posibilidades o no. La característica como se dio, esta podría hacer pensar al principio. Pero no hemos puesto en contra de la fuente, no hubo más pacientes, debería haber habido más pacientes con esas características, pero de todos modos no lo descartamos. Y de todas formas, doctor, si es que no se ha descartado que sea legionela, ¿no deberían haberse tomado algunas otras medidas preventivas como se hizo? Por eso le preguntaba recién cuando fue lo de Luz Médica. Se tomaron las medidas, mire, sin encontrarnos, se tomaron las medidas, se recomendó que se realice la sanitización y la hiperclorinación de todo el edificio, del centro privado. Eso ya se hizo al margen de que no se encontró la causa. O sea, esto es como cuando yo sospecho que una persona tiene una infección, no estoy seguro, pero le doy el antibiótico porque no puedo esperar más. Pero no espero el resultado del cultivo. Bueno, eso hicimos. Y esas medidas se tomaron y no han aparecido nuevos pacientes. Y además, el sanatorio, porque había vacaciones de personal y demás, se tomaron con los consejos nuestros de algunas restricciones de ingreso, creo que trabajaban solamente con una unidad coronaria. Así que medidas se han tomado y por supuesto las medidas preventivas. Lo que quiero transmitirles es que estamos detrás de cada caso. Detrás de cada caso, personalmente, tenemos equipos que no dejan abandonado a nadie. Yo lamento si alguien se siente así, porque por ahí no hemos tenido quizá la contención psicológica de las personas. Yo incluso personalmente hablo, cuando hay un fallecimiento, personalmente hablo con familiares y nuestros equipos también, porque es duro pasar un momento así, y lo peor que puede pasarle a alguien es cuando pierde un familiar, no tener la certeza de que él se falleció y no tener la certeza de que se hizo todo. Nosotros queremos siempre brindar esa contención, pero diciendo la verdad, por supuesto. Ministro, le consulto porque estamos hablando puntualmente de casos vinculados con un instituto de cardiología de Barrio Norte, pero también circularon versiones y también hubo grupos de enfermeros que dijeron que también había casos similares en otros institutos privados, inclusive en hospitales públicos. ¿Tienen algún tipo de vinculación entre sí estos casos? Ninguno. El Instituto de Cardiología de la avenida Mitre, ellos mismos, nosotros teníamos detectado un brote de COVID. Y ellos mismos salieron, y está confirmado eso, prácticamente creo que había 20, no sé si está actualizado ya los datos, 20 profesionales y no profesionales que tenían COVID. Bien. Y por supuesto había un grupo que dio negativo, quizás por salir fuera de la ventana donde se puede detectar, pero donde hay 30 personas, 20, 25 que tienen la misma sintomatología y de los cuales 20 tienen COVID, es COVID. No tenemos que buscar otra cosa. El COVID produce neumonía bilateral. Bien. ¿Qué registro tienen hoy, doctor, ustedes de casos que presentan estas características, una neumonía bilateral de origen no desconocido? ¿Cuántos son y cómo están distribuidos según información del CIPROSA? Porque no es una entidad, no existe la entidad neumonía bilateral de origen desconocido. La entidad, nosotros lo que hay son neumonías. Yo les cuento cómo era la medicina hasta hace muy poco tiempo. Nosotros teníamos pacientes y veíamos
tiene un cuadro clínico de neumonía, le hacíamos una radiografía y una neumonía. Si era un paciente vulnerable, una tomografía eventualmente, y era una neumonía bilateral, y detectábamos si era un virus o una bacteria. Ustedes recuerdan cuando iban al médico y decían, sí. es un virus, ¿verdad? O una bacteria. Sí. Hoy nosotros, con la tecnología que tenemos en Tucumán, podemos buscar el nombre y el apellido del virus o de la bacteria. Tenemos más de prácticamente entre 25 y 30 gérmenes diferentes que los podemos detectar, pero eso no se hace en todos los casos. Eso lo hacemos en casos donde hay impresiones como que hay un brote, donde no responde al tratamiento. Eventualmente se hace permanentemente una vigilancia de los virus. Esto se hace siempre y todo el año. Nosotros estamos todas las semanas en la sala de situación, sabemos cuánto hay de virus sincitial respiratorio, cuánto hay de adenovirus, qué gérmenes están en la diarrea de los pacientes que se consultan a nuestros servicios. Y en base a eso hay una vigilancia y un tratamiento. No le podemos hacer análisis a todo el mundo. Entonces el manejo clínico epidemiológico en nuestros servicios es con una gran certeza en base a los gérmenes que están circulando. Hoy podemos decir que tenemos una baja circulación viral de COVID, pero porque lo tenemos estudiado, pero hay circulación viral comunitaria, ¿verdad? Sí. Entonces, con las neumonías bilaterales, la neumonía bilateral es una entidad muy frecuente en una persona que está vulnerable y sobre todo aquella persona que está con respirador. La persona que está con respirador, le doy un ejemplo. Todos nosotros para respirar, el aire tiene que pasar por la nariz. Sí. La nariz calienta, humedece y filtra el aire. Sí. Claro. Una persona que tiene la nariz tapada, el aire entra ya frío, seco y con gérmenes, con polvillo. Esta persona seguro que por lo menos una angina tiene. Si está vulnerable puede hacer una bronquitis. Claro. El respirador saltea esa parte, a pesar de que los respiradores tienen humidificadores, tienen calentadores. Sí. Una persona vulnerable con otras enfermedades y lo puede llevar frecuentemente a neumonías que por supuesto se estudian con los hisopados, se estudian con tomas de muestras de secreciones, se estudian con hemocultivos, y muy frecuentes son las infecciones, por supuesto, a una persona que está en respirador. Sí. Las neumonías bilaterales son frecuentes. Cuando se sale de lo común, de pronto se busca la causa, y nosotros tenemos la tecnología para hacerlo. Entonces, yo lo que quiero dar la tranquilidad que nunca se oculta nada, al contrario, somos nosotros, si no ustedes vean quién dijo, quiénes fuimos lo que dijimos, los médicos, quiénes fuimos lo que dijimos de esta detección de los pacientes en centros privados de cardiología. Sí. O sea, somos nosotros porque somos los primeros interesados en cuidar la salud pública de Tucumán. Está bien. Bueno, ministro, muchísimas gracias. Quería hacerle una última pregunta saliendo un poquito de este tema, doctor, que se viene también trabajando con respecto al tema dengue y me gustaría que también nos actualice un poco la situación epidemiológica con respecto a eso. Nosotros teníamos la última información que había 27 casos en total, se aumentó la cantidad, ¿cómo están con los controles? Sí, bueno, dengue, desgraciadamente, hemos podido contenerlo el año pasado y el año pasado, pero este año hay miles de casos en Brasil, hay miles de casos también en Bolivia, Perú, hay una gran presión epidemiológica y iba a llegar. Entonces, estamos preparados, hemos trabajado todo el año pasado para que el llegar no se descontrole. Sí. Estamos con contacto ya en Lourdes, la capital, y estamos buscando, mire, cada positivo que nos aparece o sintomático, vemos dónde estuvo, si estuvo en Alderete o estuvo en Concepción, y lo buscamos a ver si hay algún pariente o algún vecino que de pronto tiene síntomas. Claro. Y hemos armado equipos territoriales donde ni siquiera el paciente se tiene que manejar, ir a un centro de salud a sacarse sangre. Sí. Estamos sacando sangre, igual bioquímica, un técnico a la misma casa. Bien. Seguramente vamos a tener casos, están aumentando, lo más probable es que tengamos más de 50 casos. Vamos a decir esto. Los números los vamos a dar semanalmente en la sala de situación. Sí, o sea, se va a empezar a hacer una actualización como en aquel momento. ¿Es tan crítica como en aquella oportunidad o no? ¿O podría llegar a convertir? No. Mire, ¿cuál es el problema? En este caso depende mucho de la comunidad. Nosotros
podemos controlar la enfermedad, podemos evitar que se compliquen en muchos casos, Sí. pero no podemos dejar que se desarrollen los mosquitos en criaderos dentro de la casa. Y ahí es donde viene muy bien la pregunta suya, y le agradezco, ¿no? Porque Sí. necesitamos que cada uno de nosotros vea en su casa, en el fondo, en el patio, en el techo, algún recipiente, por más chico que sea, una tapita de gaseosas, y puedan desarrollar la larva de mosquito que después se hace adulto en 1 o 2 días. Yo después les voy a mandar unos videos que pude sacar de un frasco, y Sí. al día y medio ya había mosquitos adultos Claro, volando en el frasco. Sí. Esto de que tenían poco oxígeno y en lugares no muy calientes. Sí. Así que acá viene muy fuerte dos cosas: el trabajo de la comunidad, donde tenemos que ver que nuestra casa sea segura, no tengamos criadero de mosquitos a la vuelta de nuestra casa, a la plaza, Sí. ponernos de acuerdo con los vecinos. Y lo otro es la consulta precoz. Si yo tengo fiebre y no lo minimizo, no consulto, me voy a trabajar al campo o voy al centro y me pican los mosquitos, yo estoy generando un brote sin darme cuenta, por supuesto, pero esto es lo fundamental para la comunidad. La parte nuestra es la búsqueda activa, la atención de los pacientes, y por supuesto después con los gobiernos locales, el trabajo en conjunto, en el descacharreo, en el desmalezamiento y demás. Le agradezco mucho la pregunta. Doctor, y por último, recién veíamos, hay protestas en los hospitales, están pidiendo de alguna manera mejora salarial desde CITA, específicamente quienes están nucleados allí, los profesionales de la salud. ¿Hay previstas reuniones? ¿Cómo van a abordar esa situación? Y tenemos la paritaria este mes ya. Sí. Con ellos, con CITA, precisamente tuve 5 reuniones. Sí. Se reunieron con el ministro de Economía, con la ministra de Gobierno, y han decidido hacer un paro por tiempo indeterminado, Sí. en un momento que ellos dicen un problema sanitario severo, pero bueno, hay muchísima gente que está trabajando, y el aplauso va para ellos, para la gente que está trabajando en este momento. Ustedes lo ven, Sí. lo están mostrando cuando están nuestra gente trabajando sábado y domingo en los operativos, buscando pacientes positivos y demás. Sí. Por supuesto, la protesta es válida, está dentro de lo legal, pero este mes viene la paridad. En ese momento vamos a conseguir, yo estoy convencido que vamos a conseguir muy buenos valores, porque ese es el propósito del gobernador y del ministro de Economía. Y por supuesto, nosotros somos los primeros en pelear por tener los mejores salarios para el personal de salud que se los merece. Doctor, muchísimas gracias por el contacto. Bueno, gracias, doctor. Y disculpas porque no pude salir. No se haga problema. Está muy bien, gracias. Hasta no luego. se haga problema, gracias. Bueno, muy bien, Luis Medina Ruiz, ministro de Salud de la provincia, hablando sobre este brote de neumonía Sí. que tanta preocupación genera y sobre dengue, ¿no? Dos temas